Buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Un minuto antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10 en este día feriado, Día del Trabajador, con mucha información política y económica, porque hoy han hablado todos, Han hablado los dirigentes sindicales, y en un ratito les vamos a contar esta declaración de guerra total entre Moyano, Cristina Moyano. Por si algo faltaba, ya Moyano le ha cruzado completamente el camión a la presidenta y están en un nivel de confrontación, no digo irreversible, porque es una obviedad, hace rato que eso ocurrió, pero la pregunta es cuánto influye esto en la marcha de la economía y la política en los próximos meses. En un ratito vamos a estar hablando con la economista de Elisa Carrió, con Fernanda Reyes, que expresa en muchos sentidos lo que Carrió piensa de qué está pasando con la economía, una de las dirigentes políticas de más confianza, Elisa Carrió, y con Ariel Aguilar, un empresario kirchnerista, un empresario que forma parte de la Gelbar, de la agrupación empresarial kirchnerista, que tienen dos visiones del país, así que vamos a estar discutiendo dentro de un rato qué hay en esta realidad económica y qué hay en la herencia que deja Cristina. Y también vamos a estar con dos consultores políticos de primer nivel, con Graciela Romer, con Luis Costa de Ipsos Mora y Araujo, debatiendo un poco qué pasa entre la realidad económica, la interna feroz del peronismo, van a ver las últimas encuestas, y el efecto Tinelli, es decir, si tiene algún tipo de impacto electoral para levantar o bajar candidatos en esta carrera del 2015 que está totalmente lanzada, el hecho de que Marcelo Tinelli haya vuelto con todo esta semana a la pantalla de la televisión abierta. Antes de meternos en esos temas, y también les vamos a contar si en los próximos 15 días se vienen anuncios importantes de la presidenta. Ya hay un ultimátum, incluso de los gremios K, de los gremios kirchneristas, a la presidenta. Dicen que en 15 días a más tardar la presidenta tiene que estar anunciando la suba del piso de ganancias para todos los trabajadores y una actualización de la asignación universal por hijo que está congelada desde septiembre del año pasado. Antes de meternos en esos temas, les decía, hoy es Día del Trabajador. Apareció Vudú, ¿no? Sí. Vudú, el vicepresidente, hoy en el Día del Trabajador. Un saludo a través de Twitter, bueno, con mucha repercusión, mucha respuesta también. Justo en el Día del Trabajador. Sí. Bueno, en un ratito vamos a analizar por qué apareció Amado Vudú justo este día, 1 de mayo, con un saludo a todos los trabajadores. Pero hagamos una pequeña radiografía del mercado laboral actual, después de 10 años de economía acá. Los números del INDEC indican que hoy hay 6,4% de desocupación y poco menos de 800.000 desocupados. Esto es en toda la Argentina, son 31 centros urbanos en todo el país, es un universo más acotado, no son los 40 millones de argentinos, son alrededor de 26 millones de argentinos lo que expresa. Si uno proyecta esto, habría poco más de 1.100.000, 1.200.000 desocupados en la Argentina, pero esta cifra hoy también está bajo sospecha. No de manera burda, como estaban bajo sospecha los índices de inflación o los de pobreza, pero hay quienes dicen que este datito está también retocado y que el desempleo está rondando el 10%, un poquito para arriba, un poquito para abajo. Igualmente, es un nivel de desempleo bajo respecto a las últimas décadas y sin duda es la mitad, por lo menos la mitad de desocupación que había en la década menemista. El modelo económico kirchnerista ha generado muchísimo empleo, y si bien está estancado el empleo en los últimos 3 años, ha logrado conservar esos puestos de trabajo. Y por eso las tasas de desocupación, más allá de la manito que puedan haber metido en los últimos 2 años en el INDEC, siguen siendo bajas. La desocupación también está en la subocupación, aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales y quisieran trabajar más, también está en un dígito. Hay otras 900.000 personas. O sea que hay 2 millones de personas, según el INDEC, con problema de trabajo. Si uno expande esto, que es para 31 centros urbanos a todo el país, da 1.100.000, 1.200.000 y otro millón de personas con problemas de subocupación. 2 millones según el INDEC de personas con problemas laborales. Ahora, la discusión hoy en la Argentina es cómo se hace para que el desempleo no suba, más allá de lo que diga el INDEC, en términos reales, para que no haya destrucción de puestos de trabajo. Y eso tiene que ver también con la discusión que está habiendo entre el gobierno y los sindicatos por este momento. ¿Qué se hace? ¿Se protege salario o se protege puestos de trabajo en medio de la crisis económica? Pero hay otra cuestión que tiene que ver cómo
¿por qué no baja la pobreza por debajo del 20% en la década kirchnerista? ¿Y por qué sigue estando en términos promedio similar al promedio de la década del 90? Es decir, ¿por qué Kirchner primero y después Cristina logran bajar fuertemente la pobreza respecto a los picos del 2001-2002, del 54% al 25, 24, 26%, y por qué después no sigue bajando la pobreza? Un poco lo que había hecho Menem, que bajó la pobreza de arriba del 50% en las hiperinflaciones de 89-90 al 25, 23, 25 y después se quedó estacionada ahí, arriba del 20%. Es decir, ¿por qué tanto en la década kirchnerista como en la década menemista la pobreza sigue teniendo por ingresos un nivel muy elevado? Y tiene que ver con esto, que este es el gran desafío que tienen los que vienen o los que aspiran a suceder a Cristina, porque es difícil que Cristina logre revertir esta matriz en 16 meses que le quedan para las elecciones primarias o 18, 19 meses para entregar el gobierno. Hay 11 millones de ocupados en la Argentina, esto insisto es el dato del INDEC para los principales centros urbanos. El 33,5% está en negro, que es un nivel elevadísimo. 1 de cada 3 ocupados en la Argentina está en negro. Y esto significa, según el INDEC, casi 4 millones de personas. Insisto, este dato del INDEC también está polémico porque puede ser un poquito más. Si tocaron los datos de empleo, también tocaron los datos de trabajo en negro, pero no mucho más. Ya este nivel es elevadísimo. Y lo que muestra el modelo kirchnerista es que, si bien entre el 2003 y el 2008 el trabajo en negro también bajó fuertemente, estaba arriba del 50% en el pico de la crisis 2001-2002, en los últimos años, a partir del 2008, solo bajó 2 puntos, o 2,5 puntos, es decir, se estancó en estos niveles. Y estos niveles de trabajo en negro, 35% de trabajo en negro, es en promedio incluso superior a lo que había en la década del 90. ¿Qué significa esto? Que el problema de la pobreza hoy en Argentina es un problema de ingresos. Es un problema de que hay empleo con pobreza. O de otra manera, los que están empleados, los que están ocupados, no tienen ingresos suficientes para comprar lo que se define la canasta de la pobreza, es decir, para comprar algo más que esa línea, ese umbral por el cual caes en la línea de pobreza. Y tiene que ver con esto, atención, porque estos 4 millones de trabajadores compatriotas en negro ganan en promedio entre el 40 y el 50%, prácticamente la mitad de los trabajadores en blanco. Y por eso la canasta de pobreza, que no sabemos cuál es, porque el INDEC dibujó absolutamente todos los datos, pero a través de distintos indicadores puede estar hoy en 4.500 pesos mensuales para una familia tipo, o 5.000 o 4.300 para matrimonio y 2 hijos. Bueno, hay muchos ocupados que entran en esa categoría, ocupados, tienen empleo, pero son pobres. Entonces el desafío del empleo hoy en Argentina es doble. Por un lado, conservar los puestos de trabajo, que es lo que está intentando el gobierno en esta transición política, fundamental, porque si tenés empleo y no alcanzás a comprar una canasta de pobreza, sos pobre, pero si no tenés empleo, tu ingreso es 0. Entonces es fundamental conservar puestos de trabajo. Ahora, el segundo desafío, y este digo, no creo que lo pueda resolver Cristina en 16 meses, si no lo resolvía en 10 años, es cómo se generan puestos de trabajo para que Argentina no tenga estos datos, esta situación bochornosa de que 1 de cada 3 ocupados de la fuerza laboral están en negro y que tienen en promedio casi la mitad de ingresos que sus pares en blanco, es decir, que aquellos que trabajan en blanco prácticamente en la misma categoría o con las mismas funciones. Ese es el principal desafío que hay. Ahora, ¿cuál es el otro desafío que también enfrenta al gobierno con los sindicatos en este momento? Bueno, ¿qué se hace en la carrera precios-salarios? ¿Cómo se hace para que los trabajadores no queden muy por debajo de la inflación en un contexto donde es muy fácil perder poder de compra? Por ejemplo, los jubilados ya vienen perdiendo fuertemente su poder de compra, porque el 11% de aumento en marzo los deja muy atrás de la inflación de los últimos 6 meses. Se aceleró desde noviembre, octubre, noviembre, diciembre, primer trimestre del año, ya ahí la inflación solo en ese semestre estuvo en el orden del 20%. Los que cobran asignación por hijo también han quedado abajo de la inflación, porque Cristina viene demorando esos anuncios y la inflación del primer trimestre ya comió el poder de compra del anuncio de Cristina del año pasado.
los trabajadores la vienen peleando. Estos son los cierres salariales de los acuerdos que se han firmado en el primer trimestre del año, en el primer cuatrimestre, hasta fin de abril. 35% el gremio de aceiteros, 30% petroleros, 30% en el sector de la carne, 30% de los trabajadores de subte, casi 30% comercio. Bueno, fíjense que hay un grupo de sindicatos que han logrado cerrar alrededor del 30%. Igualmente, muchos de ellos pierden frente a la inflación, porque no es un 30% efectivo, sino que en algunos casos es en cuotas. Y la inflación va comiendo poder de compra todos los días. Pero en general, estos son los gremios, si se quiere, privilegiados, que van a apostar a empatar la inflación. Y después hay otros gremios que han cerrado un poco por debajo de eso, y eso los deja más rezagados. Pero igualmente todos han tratado de apostar, estos son los gremios estatales, alrededor del 30%, porque todos confían en que el gobierno puede estabilizar este año la inflación alrededor del 30%. Bueno, en este contexto hay una guerra total entre Moyano de un lado, los Moyano, porque Pablo, su hijo, jefe del gremio de camioneros, ha contribuido, y el gobierno del otro. Y la pregunta es si del lado de Moyano no hay, como agentes encubiertos, muchos sindicalistas que hoy dicen estar al lado de Cristina. Diego Genú. Sí, el detonante es un conflicto menor, si se quiere, de esta escalada de declaraciones y de cruces verbales fuerte de estos días. El conflicto es menor, ¿por qué? Porque tiene que ver con la recolección de basura en un municipio que es Quilmes, donde gobierna Francisco Barba Gutiérrez, un intendente kirchnerista de origen gremial también, de origen la UOM, ¿no? Con un conflicto largo con Covelia, que es una empresa ligada siempre a Hugo Moyano. Más, menos ligada, pero siempre donde están los trabajadores camioneros está Covelia, y no parece muy claro si Moyano está defendiendo a los trabajadores o está defendiendo a la empresa. Ese es el primer conflicto. Por supuesto, hay un conflicto político. El Barba Gutiérrez dice: Covelia brinda un mal servicio, hay que municipalizar este servicio, no sirve que esté en manos de esta empresa, y a partir de ahí toda una discusión fuerte por 430 puestos de trabajo que Pablo Moyano dice están en riesgo, y lo que se quiere hacer desde el municipio, dice el moyanismo, es bajarle el sueldo a estos trabajadores o dejarlos en la calle. Bien, ese es el conflicto de Quilmes. Ese es el conflicto de Quilmes. Dejemos que en Covelia Moyano está defendiendo los intereses de los trabajadores. No lo metemos por el tema sindical o empresario, sí, porque yo le pregunté al Barba Gutiérrez, intendente de Quilmes, si Moyano estaba detrás de Covelia, y me dijo que no le consta, y que en todo caso Moyano solo estaba defendiendo los intereses de los trabajadores. Entonces, si el intendente de Quilmes, el kirchnerista, no se anima a decir que detrás de Covelia está Moyano, no nos arroguemos nosotros esa facultad, que en todo caso se encarguen ellos de denunciar o no a Moyano. En todo caso, lo que sí podemos decir es que Moyano tiene un conflicto fuerte en Quilmes. Ahora, a nivel nacional, me parece que hay un conflicto mucho más importante que tiene que ver con esto: puesto de trabajo, poder de compra, sí, y anuncios que Cristina viene demorando, para algunos inexplicablemente. La suba del piso de ganancias, la actualización de las asignaciones familiares para los trabajadores en blanco, la asignación universal por hijo para los trabajadores en negro, y tal vez un plus de jubilados. De hecho, el Frente UNE en la semana que viene va al Congreso con todo a pedir estos aumentos, que ya vienen reclamando los sindicatos kirchneristas, la CTA de Yasky, la CGT de Caló y también el propio Moyano. Sí, la agenda es prácticamente la misma, la que comparten todas las centrales sindicales, las 5 centrales sindicales, podemos decir, tienen la misma agenda. Ayer hubo una solicitada de la CGT oficialista, de Antonio Caló, donde más allá del respaldo al gobierno, que sigue siendo todavía muy fuerte, casi incondicional, lo que se plantea es todo esto: asignación universal, asignaciones familiares, impuesto a las ganancias, una serie de reclamos que todos están planteando y que llevó a que en el último paro la Fraternidad y la UTA terminaran siendo decisivos en apoyo de la medida que lanzaba Moyano, aunque están dentro de este sector del oficialismo. Fíjate, hoy Hugo Yasky, el líder de la CTA oficialista, nos dijo en Radio Latina, en FM 101.1, lo siguiente: no es lógico que se cierre en aumento del 30% sin que se eleve el piso para pagar ganancias. La elevación del mínimo no imponible se tendría que anunciar de aquí a 15 días, igual que el aumento de la asignación universal por hijo. Es decir, Yasky, que es aparte ideológicamente más cercano al gobierno y el más cuidadoso en sus declaraciones, está poniendo un ultimátum a Cristina. Está diciendo: de acá a 15 días Cristina tiene que anunciar la suba del piso de ganancias
y la actualización 20, 25, 30% de la asignación universal por hijo. Sí, porque la prédica del gobierno, ¿cuál es? La prédica de Cristina, la prédica también de Caló, es cuiden el trabajo, cuiden el empleo, no pongan en riesgo lo que se consiguió hasta hoy. Bueno, eso por supuesto no conforma a la mayoría de los trabajadores. Cualquier dirigente sindical, por más oficialista que sea, tiene que rendir cuentas ante su base, y me parece que lo que está diciendo Yasky es, ya se nos acaba el tiempo, ¿no? Porque hubo un paro hace casi un mes. Hay nuevas medidas, por supuesto Moyano está marchando con la inseguridad como bandera, tratando de convocar a otros sectores con un perfil más político, pero las medidas de fondo, las que están reclamando todos los gremios, también las necesita el sindicalismo oficialista. Ahora, Cristina no tiene muchas alternativas, o anuncia la semana que viene, o la otra semana ya viene la marcha de Moyano, 14 de mayo, a Plaza de Mayo. El 8 de mayo, es decir, la semana que viene, marcha Pablo Micheli de la CTA disidente. No tiene mucho margen Cristina. UNEM va con todo pidiendo exactamente esto mismo. El Frente Renovador de Sergio Massa va a subir la apuesta la semana que viene. Macri ha pedido por ley un aumento de jubilaciones antes de septiembre. Es decir, Cristina tiene un sendero muy angosto para transitar las próximas 2 semanas con los anuncios. La duda que tienen muchos es si en esta guerra total, y ahora van a ver las declaraciones altisonantes, Cristina se empaca y dice, ¿saben qué? Moyano no me va a torcer el brazo. Y así como no anunció nada antes del paro general de Moyano, inexplicablemente hubo muchos que apostaban, Capitanich y otros, que anunciara algo para desactivar el paro de Moyano. Bueno, deja correr estas 2 semanas para que Moyano haga su Plaza de Mayo y posterga los anuncios hasta junio. Si hace eso, Cristina, me parece que se le parte el sindicalismo oficialista. Sí, es decir, lo que va a tener en la vereda de enfrente, no digo a Yasky, pues Yasky tiene una cuestión ideológica, pero sí a Caló o a muchos de los gordos que hoy están desfilando por la Casa Rosada. Sí, sería poner en riesgo la alianza que le queda, el sector de gremios que todavía responde a la Casa Rosada. Si Cristina sigue postergando esto, es probable que no se lo dé a Moyano antes de esta marcha. Moyano ayuda un poco, ¿no? Porque lleva otra agenda, que es la agenda de la inseguridad, inflación, pero inseguridad dice como tema principal. Ahora, la agenda del paro del 10 de abril, que fue la que apoyó toda la CGT, la central de Pablo Micheli, sectores de izquierda, es una agenda que tiene que ver con estos reclamos y es una agenda que sí es impostergable. A ver qué se dijeron en las últimas horas. Hoy también habló Cristina, desde el Calafate, donde está descansando. No sé si está viendo el programa la presidenta, no creo que tenga que ver estos llamados con que la presidenta lo esté viendo en el Calafate, pero esto decían Moyano, los Moyano, pues ya trabajan en tándem Pablo y Hugo Moyano, y también la presidenta, sobre esta guerra total que hay con el gremialismo opositor. En las vísperas del Día del Trabajador, el enfrentamiento entre el gobierno nacional y el moyanismo llegó a su punto más alto. El conflicto por la rescisión del contrato con la empresa Covelia en el municipio de Quilmes encendió la mecha de un conflicto lleno de exabruptos. Ellos están buscando, y yo te lo digo, si tiene que un muerto, va a haber un muerto, 2 o 3 muertos, porque la gente está dispuesta a defender su puesto de trabajo y a defender su dignidad. El hijo del líder de la CGT, Azopardo, denuncia que el intendente kirchnerista Francisco Barba Gutiérrez quiere municipalizar el servicio para bajarle el sueldo a los trabajadores. Gutiérrez, en cambio, le atribuye a los Moyano intereses en la empresa Covelia. Desde la CGT, Azopardo, y acompañado por Luis Barrionuevo, Hugo Moyano redobló la apuesta y dijo que los camioneros están dispuestos a ir a la guerra contra el gobierno. Y si el gobierno nos declara la guerra, estamos preparados, compañeros. Los camioneros estamos preparados como están preparados todos los trabajadores. Después buscó poner paño frío sobre la amenaza de muertos que había lanzado su hijo. No son las mejores las expresiones de Pablo, claro que no. Yo no estoy de acuerdo con las expresiones que ha dado. ¿Qué es peor? Decir lo que dijo Pablo, que está mal dicho, que yo no lo comparto, o decir hay 430 familias que se quedan sin trabajo. Sin el acompañamiento de Pablo Micheli ni de la izquierda, el sindicalismo opositor peronista ahora se juega todo a una marcha contra la inseguridad para el 14 de mayo. Los reclamos de Moyano y Barrionuevo son los mismos que hizo públicos la CGT oficialista a través de una solicitada: suba del mínimo no imponible de ganancias, fondos de las obras sociales y aumentos de jubilaciones y asignaciones familiares. Sin embargo, el gremialismo kirchnerista actúa de manera opuesta y no se despega de la Casa Rosada. Acompañada por Antonio Caló y por el Barba Gutiérrez, la presidenta le pidió responsabilidad a los sindicatos en sus reclamos y les reiteró su consigna principal para esta etapa: cuiden el modelo y los puestos de trabajo. Que cuanto mejor estás, peor te comportás,
y cuando mal estás, mejor te comportás. Esto lo tenemos que modificar si queremos tener un país diferente y una Argentina diferente y fundamentalmente una clase trabajadora diferente. Más allá del enfrentamiento político con Moyano y de las amenazas cruzadas, ¿a quién acompañará la clase trabajadora en el año y medio de gobierno que le queda a Cristina? Bueno, en este contexto, Pablo Moyano, después de amenazar al intendente de Quilmes, Eduardo Gutiérrez, se fue a verlo al Papa, al Vaticano. A purificarse. A purificarse. Sí, a encontrarse con él. Paró y amenazó con parar la basura en todo el país. Sí. Le dijo a Álvaro Gutiérrez que un trabajador despedido de una municipalidad había matado a un intendente. Sí, en el caso de Lobería. Sí. Y después se fue al Papa a darle la mano, a besarle la mano al Papa. Sí, fue con una delegación, un combinado infantil de camioneros, a jugar un partido contra las divisiones inferiores del Lazio. Pablo Moyano hoy habló por teléfono y dijo además que lo saludó al Papa en la Plaza San Pedro. Sí. Bueno, no es que tenía una audiencia, ya había estado en su momento Pablo Moyano con Francisco. En este momento fue un saludo, pero me parece que le vino bien para salir del medio, porque incluso hoy Hugo Moyano dijo: no estoy de acuerdo con lo que dijo Pablo. Sí. Trató de bajar un poco los decibeles de las declaraciones de Pablo, diciendo: no estoy de acuerdo, pero ¿qué es más importante? ¿Esta declaración de Pablo o que estén en riesgo 430 puestos de trabajo? Esta es una foto vieja, ¿no?, del encuentro anterior de Pablo Moyano con Francisco, pero hoy se repitió. Difundió hoy Camioneros. Exactamente, hoy se repitió aparentemente este encuentro, por lo menos es lo que le contó Moyano a Jorge Rial hoy por teléfono. Graciela Romer quería acotar algo respecto al tema Moyano, Cristina y la mala en coche. Quiero aprovechar este programa para comentar algo que a mí me preocupa enormemente, porque hablamos de democracia, ¿sí?, pero en realidad el conjunto de la dirigencia y el conjunto de la sociedad hace muy poco, ¿sí?, para poder realmente habitar en democracia y vivir consistentemente, digamos, en términos de valores democráticos. No conozco un solo fiscal, un solo dirigente que haya cuestionado esta incitación a la violencia por parte de Moyano. Y esto me parece realmente riesgosísimo en una sociedad que da cuenta día a día, ¿no es cierto?, del aumento de la violencia por un lado y de la merma absoluta de confianza en el conjunto de las instituciones. Entonces me parece que es un dato que uno no puede soslayar, ¿no? Hay un fiscal, ¿no? Hay una fiscal que pidió información. ¿Ah, sí? Sí. Se llama Silvia Cavallo, pidió información a ver si lo que había hecho Pablo Moyano con estas declaraciones constituía algún tipo de delito. Pero me alegro que por lo menos haya una fiscal. Me parece que dentro de la interna del peronismo, por eso tampoco es que hubo quejas tan airadas, en esa especie de vale todo que es a veces el peronismo en las internas, esto lo consideran parte del cotillón verbal. Y los muchachos se enojaron. De hecho, Hugo Moyano pidió disculpas por su hijo, dijo que había estado mal, que estaba caliente, digamos. Me parece que forma parte del cotillón verbal. Digo, recordemos que ha habido hechos gravísimos, por ejemplo, con integrantes de la UOCRA, ¿no?, que definen las internas de encuadramiento sindical los tiros. Por suerte, en este caso, rápidamente los moyanos salieron a poner el freno de mano, en este caso, pero no en los reclamos. Estamos con Fernanda Reyes, economista y ex diputada de la coalición cívica, una de las personas de más confianza de Elisa Carrió, en términos también de qué opina Carrió de la economía, cómo está viendo la realidad y el futuro. Y con Ariel Aguilar, que es empresario de la Gelbar. Gracias por venir, Ariel. Gracias a vos, Maxi. Bueno, a ver, en este contexto, Cristina hace anuncios la semana que viene. UNEM va a reclamarle que se suba el piso de ganancia, es decir, se va a sumar a estos reclamos del gremialismo, el aumento para jubilados, las asignaciones por hijo. ¿Ustedes creen que hay margen y que Cristina puede hacer esos anuncios en los próximos días? Es decir, que tiene de dónde sacar la plata para hacer los anuncios. A ver, antes de contestarte eso, me parece que es muy importante lo que se acaba de plantear, ¿no? Cómo nosotros como sociedad naturalizamos la violencia. Y creo que si algo tenemos que empezar a modificar es esta concepción de la división social. Hay una fragmentación tan fuerte en la Argentina hoy, donde está bien, bueno, de última son los códigos, no, de última son los códigos, no. Si nosotros no empezamos realmente con este gobierno, con el que venga, pero ya mañana, a empezar a comunicarnos sin violencia, lamentablemente estamos naturalizando lo que para la ciudadanía en general parecía algo normal, y no debe ser normal. Entonces, comparto que hay que repudiar cualquier declaración de violencia. Lo mismo cuando Delía también salió a hablar también en términos con este nivel de odio. Me parece que esto hay que cambiarlo, porque si nosotros empezamos a militar por la paz social,
por la paz social de todos los argentinos. Y después podemos tener diferencias en las discusiones sobre los conceptos, sobre las visiones, sobre ahora, el país que Fernanda, queremos. pero bueno, vamos a Pero discutir no. un poquito de la situación económica y los anuncios. Digo, porque Bueno, también Lita Carrió, digamos, no es que ha contribuido, digo, para mí con muchísima menos responsabilidad, obviamente, porque las responsabilidades principales están en los niveles de gobierno, pero no es que ha contribuido en los últimos tiempos a pacificar el país, digamos, No, con pero esas frases ojo la diferencia, terribles. No, pero la diferencia es sustancial. Donde son toda la mafia, son todo corrupto, están destruyendo al país. Igual, Maxi, no confundas. Y porque ya la se va a diferencia... encargar la República de depurarlo. Sí, pero la diferencia es sustancial. Por una cosa es que vos puedas decir qué visión tenés de los diferentes espacios políticos y que vos puedas decir, bueno, esto me parece que hay corrupción, acá hay hechos de mafia, acá. Y otra cosa es estar diciendo, vamos a matar a uno, a este hay que matarlo, la discriminación que hay también en términos hasta raciales, digamos. Me parece que esto no lo podemos dejar pasar. Y eso es lo único que quería decir. Con Cristina, respecto a los anuncios, Cristina se comunicó hoy desde el Calafate, una comunicación telefónica en un acto que estaba haciendo Capitanich en el Chaco. Sí. No hay video de eso porque no lo televisaron, pero ¿qué dijo Cristina, Diego? Dejó una frase que sí, que la comunicó Capitanich hoy. Los 1 de mayo se festejan abriendo lugares de trabajo, no amenazando, ni agraviando, ni insultando, porque estaba Capitanich inaugurando una fábrica de miel en Roque Sáenz Peña, en Chaco. Está bien. Una comunicación Estaba dulce telefónica. Capitanich. Estaba dulce y la llamó desde Río Gallegos, Cristina. Está bien, de alguna manera bajó el tono de la confrontación. Bueno, ¿en qué estado estamos? Cristina, evidentemente hay una pérdida de poder adquisitivo grande, claro. pero también hay un gran temor a la pérdida de puesto de trabajo. Esto lo ha expresado mejor que nadie Ricardo Piñanelli, el jefe de SMAT, el gremio de los mecánicos, de las automotrices, que ha dicho, hay suspensiones, hay recorte de horas extra. Eso no tiene que ver solo con Brasil, como dice Cristina, eso tiene que ver también con que cayó 30% el patentamiento de auto en marzo, pero dice Piñanelli, si nosotros paramos, hacemos una huelga, le hacemos un favor a las automotrices, porque acá lo que hay que priorizar es cuidar el puesto de trabajo. Bueno, en este contexto, ¿hay margen para hacer anuncios, para recomponer ingresos? Mira, no sé si tienen margen, lo que es cierto es que hay una necesidad imperiosa porque se recompongan ingresos. O sea, sobre todo, yo lo que digo es que estamos en un periodo de empobrecimiento, que es haber perdido la capacidad que teníamos de ingresos de muchos sectores de la población. Como lo dijiste recién bien, jubilados en realidad tienen más plata en el bolsillo, pero tienen menos capacidad de compra que el año pasado, que todo el 2013. La asignación por hijo también cayó casi un 15% en 6 meses. Ni hablar del salario mínimo vital y móvil, estamos en los mismos niveles en términos reales que el 2009. Y aparte hay un empobrecimiento también de las clases medias que están en el sector formal. ¿Por qué? Por el nivel de regresividad que están hoy los impuestos, que es, por ejemplo, el mínimo imponible, que no lo actualizás. Entonces, ante esta situación, vos sí o sí tenés que empezar a tomar decisiones. Y creo que el Poder Ejecutivo debe aumentar los mínimos imponibles porque la situación de la población ya es muy complicada. Nosotros vamos a estar presentando, vamos a pedir una sesión especial la semana que viene en el Congreso para que se discuta la modificación de ganancias, también hablar sobre la tabla también es totalmente regresiva, la tabla que estipula qué se va a cobrar de cada uno de los ingresos de los salarios. Así que yo espero que la Presidenta prontamente pueda decir y dar estos anuncios, porque eso significa que va a mejorar la situación de millones de argentinos que hoy están en una situación muy grande de vulnerabilidad. Ariel Aguilar, de la Gelbar, estamos en una situación donde el gobierno dice, bueno, estabilizamos la situación, pero sí, estabilizamos la situación, pero la economía está planchada, hay inflación y tenés tasa de interés de 30% para arriba. Yo quiero destacar algo, ¿no? Recién nombrabas, Diego, el tema de la planta de miel, ¿no? O sea, mientras acá estamos hablando de que se pierden puestos de trabajo, cosa que no ha sucedido en estos 2 meses, sino ha crecido el empleo, pero tampoco es que ni se han pedido más repros, que es lo que te da el Ministerio de Trabajo cuando tu empresa no puede sostener a los trabajadores, que también son políticas de Estado para sostener el empleo, no ha aumentado eso. Se viene el cierre de las paritarias, que te vuelve a mover el consumo interno, que es el motor principal del consumo de los trabajadores y del que viven las empresas pymes. Y hoy estaba, y es de un compañero nuestro que quiero resaltar, Alejandro Malti, estaba inaugurando una planta procesadora de miel, y ese muchacho lo conocí en Angola, cuando todos se rieron de ese viaje, y empezó a trabajar muy fuerte en ese tema, y ganó mercados, y hoy está abriendo una planta. Yo te lo quiero decir, porque uno marca esto de decir, bueno, lo del 1 de mayo, y la verdad que el hecho fundamental es que se abrió una fuente de trabajo en el interior del país desarrollando una economía regional. Y así pasa mucho. Un empresario argentino está haciendo negocios en Angola. En Angola y en distintos lugares. Digo, yo hablé con el capo de la Salada, con Jorge Castillo, y dice que no pudo hacer negocio en Angola porque no hay seguridad jurídica. Bueno, yo te estoy contando de alguien que... Te estoy contando el hecho de alguien que apostó a un caso donde un argentino invirtiendo en Angola. Pero, y en distintos lugares. ¿Qué quiero decir esto? Esto es una empresa que se abre... En estos 10 años 200.000 empresas se crearon.
además de los 5 millones de puestos de trabajo, de esas 200.000 empresas, la gran mayoría son pymes de menos de 10 personas, para lo cual una ley como la que presentó y que se aprobó ayer en el Congreso sirve para esto, se bajó del 49 al 33% la tasa de empleo en negro, ¿no? Y hay que seguir bajando, es una deuda pendiente y nuestra, porque nosotros íbamos en ese camino, en mejorar eso, y se toman medidas como para tratar de mejorarlo. Entonces digo, mientras es muy fácil pararse en criticar, pero cuando uno está en la gestión, no es mi caso, ¿no? Pero cuando un gobierno está ejecutando políticas para modificar esas estructuras, digamos que mínimamente todo no puede estar tan mal. En un informe estaba leyendo de Tendencias Mundiales de Empleo de la OIT, destaca que las políticas de empleo de América Latina fueron de las mejores comparadas con el resto del mundo. Y pone a Argentina en la cabeza de eso. Digo, no lo decimos nosotros, lo dijo la OIT. No, pero vos no gestionás, pero sos empresario, pagás salarios, mantenés puestos de trabajo, está bien. ¿Vos crees que la economía está en una situación digamos, donde empieza a recuperarse? Yo no te dije que estamos creyendo, pasamos 2 meses difíciles, no tuvimos pérdida de puestos de trabajo y esto es importante. Como todos los años, después de marzo empieza el tema de las paritarias. Pues lo que va a recuperar la economía es más dinero en el bolsillo de las paritarias. Pero todos los años pasados. Este es un modelo que se basa en un mercado interno fuerte, del que vimos las pymes. Ahora, la etapa que se viene es la discusión de la competitividad, de la inflación, de quién genera la inflación. Estoy cuando Capitani decía, hay empresarios que generan la inflación. Es verdad, pero claramente es verdad. O sea, si no tenemos una discusión ortodoxa de la inflación, de cómo la bajamos, y utilizamos la variable del desempleo, digamos, ¿no? A la hora de enfriar la economía y de decir, bueno, de esta manera, ¿cuál es el mejor disciplinador social? El desempleo. No es nuestro proyecto político. Y como no es nuestro proyecto político, tenemos que trabajar como, por ejemplo, se está trabajando hoy en el precio de cuidados, que iba a ser un fracaso, y no lo es. Porque yo escuché acá un montón de gente decir que iba a ser un fracaso, y claramente no lo es. Y se viene una etapa nueva con los supermercados chinos, y se viene una etapa nueva con los almacenes, con las cadenas de almacenes, que eso se va a sentir mucho más fuerte porque la gente compra en almacenes, ¿no? Digamos, en los barrios. Se toman políticas de Estado y probablemente lo que dice Fernanda, esto de que hay que subir el mínimo no imponible, probablemente se dé como se dio el año pasado. Yo no digo que nos falten hacer cosas, pero definitivamente considero que son en este camino, ¿no? Fernanda Reyes, la economista de Elisa Carrió, ¿coincidís con esta visión de que el gobierno ha logrado proteger por lo menos el empleo, que va a haber una recuperación de la economía? Mira, yo creo que tenemos una pérdida de oportunidad. O sea, hoy la Argentina, el gobierno la Argentina que nos podría haber dejado el kirchnerismo podría haber sido totalmente otra. O sea, hoy los niveles de pobreza podrían ser los que dice el INDEC, el 4%. Y estaríamos todos sacándonos el sombrero diciendo, bueno, por lo menos llegamos ya por abajo de 2 dígitos. Lo cierto es que no ocurrió. Entonces, estamos detrás de la coneja después de 10 años. Desesperados porque los recursos no alcanzan, porque tenemos la inflación como la paramos, qué pasa con las pymes. Vos me estás diciendo que crearon muchos puestos de trabajo y abrieron muchas pymes, pero lo cierto es que hoy muchas están cerrando porque no pueden soportar la presión impositiva que están teniendo. Fernanda, ¿dónde sacas? Porque a mí cuando me dicen acá, porque cerraron tantas pymes, me gustaría saber de dónde sacan eso. Así como yo entiendo que no crean al INDEC, y te respeto desde ese lugar, ¿no? Sí, claro. Puedo disentir hasta con el INDEC. Cuando hablan del índice Congreso, ¿cómo toman los precios? ¿Qué trabajan? ¿De qué manera hacen los estudios? Porque digo, hay un trabajo técnico, vos sos economistas, se cuestionaba el INDEC cómo lo hacía, se modificó la forma. ¿Cómo hace el índice Congreso para sacarlo? Vos ahora me decís, acaban de cerrar un montón de pymes. Yo no tengo como dirigente empresario esos datos que tiene, que me decís cerrar un montón de pymes, porque yo no tengo para nada ese dato en los sectores productivos. También te voy a decir, crecimos de este tipo, no estamos creciendo, estamos en el igual. Pero digo, de ahí a decir, se cerraron empresas pymes. Y mira, me parece que hay que tener un número real, o una base real de lo que se dice de eso. No es lo que dicen los informes, por ejemplo, de la OIT. Esto es lo que está pasando, por lo menos lo que estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires, te lo están diciendo todos. Mira, nosotros estamos en una situación muy complicada, no estamos pudiendo sostener, no sabemos si vamos a poder sostener el empleo. Esto tiene que ver con la presión tributaria, como te decía recién. Y yo digo, ¿por qué tenemos que estar pasando por esto los argentinos? O sea, que hoy no tengamos estadísticas públicas no es un tema menor, es una irresponsabilidad absoluta. Porque que no sepamos cuántos pobres hay en la Argentina significa que el gobierno nacional no tiene un diagnóstico certero para poder diagnosticar qué política pública va a llevar adelante. Ni este gobierno, ni el que venga tampoco va a tener datos hasta que pueda recomponer todo el sistema estadístico de la Argentina. Ni hablar del producto, ni hablar del índice de precios. Digamos,
Es terrible lo que han hecho en ese sentido en términos institucionales. Y en términos económicos, yo lo que notaba es que si vos, en todos estos años, en vez de haber desarrollado la Argentina de otra manera, vos me hablabas de las economías regionales, la verdad que yo lo único que vi es un avance del supuesto yuyo que tanto negaba Cristina Fernández de Kirchner, un avance en la frontera agropecuaria con respecto a la sojización en la Argentina, en vez de haber generado la diversificación productiva. Podríamos tener más ganadería, más lácteos. Hoy se está desapareciendo el girasol, que es de consumo interno. No hay leche, el precio de la leche es altísima y tenemos que hacer precios cuidados. Vamos hacia un modelo totalmente extractivista. Ahora estamos pensando cómo explotamos Vaca Muerta cuando vaciaron todo el sistema, toda la energía, toda la matriz energética que podríamos haber reconvertido. ¿Estás de acuerdo con la recuperación de YPF? A ver, probablemente, no, ¿sabes hasta qué después que sea el gobierno, ustedes van a tener en el 2019 una... Claro, ¿sabés qué pasa? Que el tema es si tenés un proyecto de... ¿Qué le da más miedo a un empresario kirchnerista? ¿Que gane UNEM con Wiener, Cobos, Carrió, que gane Massa, que gane Macri o que gane Scioli? ¿Qué es lo que no lo deja dormir un empresario kirchnerista? Pensando en su futuro, ¿no? El de sus empleados también, de sus trabajadores. Perder nomás, me parece. ¿Perder qué cosa? Eso, perder la elección, me parece. No, lo que más, si querés... pero no es tema, ni es pesadilla. Carrió, ministra de Economía, para un empresario kirchnerista. Lo que pasa los economistas de Massa... No quiero discutir con Fernanda el tema de Carrió y las violencias y eso, no quiero entrar en eso, no. Pero digo, Aguilar, vamos. Pero si vos me decís cuál es mi pesadilla... Esta noche no lo deja dormir. ¿Qué no me deja dormir? No, sí. Dormir eso no, pero una cosa que por ahí, como decís vos, es una pesadilla, es que no le conozco el proyecto económico productivo a ninguna de las fuerzas políticas de la oposición. Este proyecto, con errores, con virtudes, es nuestro, lo llevamos adelante, creemos en él y crecimos con este proyecto. Esto es un hecho contundente, lo hablamos en números. Así como hay números que a vos te parece que están mal, hay otros números que son elocuentes y que están bien. Entonces, yo me digo, mi miedo es perder por eso militamos, por eso hicimos la Helber, porque nosotros no podemos perder lo que conseguimos hasta acá, ¿verdad? Entonces después, si vos pensás, creo que el único que está siendo de alguna manera honesto, si querés, es Macri. Macri hace años que viene diciendo voy a volver a estatizar, a privatizar las jubilaciones. Macri es honesto, no es que usted va a pasar de Cristina a Macri, digamos. Pues. No, pero es honesto en cuanto a su... Por lo menos está diciendo lo que va a hacer. Sí. A los demás no le conozco. Y sí le conozco a este foro de convergencia empresaria que se juntó con algunas medidas vergonzosas, lo leíste el informe, y la verdad que cuando ellos dicen cualquiera de las políticas de Estado que nosotros proponemos sirve para cualquier fuerza política, están dando una declaración de principios, porque en nuestro caso podemos dar ideas, pero las políticas públicas las determina un gobierno, y la verdad que las ideas que tenemos nosotros no pueden encajar en cualquier gobierno. Fernanda, dame 2 o 3 lineamientos para tranquilizarlo un poco a Aguilar de cuál es la política económica que quiere UNEM, ese espacio Wiener, Cobos, Carrió, digamos, ¿cuáles son 2 o 3 puntos? ¿Qué quieren devaluar? ¿Quieren bajar la inflación? ¿Qué quieren hacer con el gasto público? ¿Abrirían la economía para que las importaciones lo arrasen a Aguilar y todos los que están con él? ¿Qué es lo que quieren hacer UNEM? Mira, me parece que en primer lugar hay que poner prioridades. Y creo que las 2 prioridades básicas son los jubilados y los chicos de nuestro país. Y en ese sentido... Aguilar va a la cola, digamos, en los reclamos. Es que si vos no planteás... Yo el otro día estaba recordando lo que fue el 2001, había 1 millón de chicos que no comían. 1 millón de chicos no comían. Esos chicos hoy tienen, de 2 años aproximadamente, tienen 12 años, 14 años hoy. O sea que están en el secundario. ¿Qué pasó durante estos 10 años para esos chicos en particular? Yo no quiero que dentro de 10 años más tengamos una década de chicos que están en una situación, o siguen en situación de pobreza, o que siguen con situación de indigencia, o que no pueden acceder a una escuela de calidad, o que no tienen salud. Me parece que esto tiene que ser la prioridad, pero de nuestro partido en particular, que esto va más allá de lo económico. ¿Y qué tenés que acompañar con eso? También una reforma tributaria. Hoy el sistema tributario es totalmente regresivo. Me acuerdo que en el 2003, lo primero que dijo Kirchner es, yo voy a reformar el sistema tributario de Argentina, y lo podría haber hecho, la verdad, en los momentos de mayor crecimiento, lo podría haber hecho sin ningún tipo de problema. Esta es otra de las cosas que tenemos que hacer, con obviamente el mínimo no imponible, obviamente el tema del IVA, y también nosotros tenemos que ver qué hacemos con la inflación. La inflación hay que pararla. Es una de las formas más claras de generación de pobreza hoy. Y yo creo que si nosotros, planteando estas cuestiones como prioritarias y después teniendo una política realmente de desarrollo de las economías regionales, realmente pensarnos una matriz energética distinta, no solamente dedicada al hidrocarburo, sino una matriz de energías renovables, empezar a pensar qué hacemos con los recursos naturales que ustedes lamentablemente los han saqueado y entregado a cuanta empresa internacional se haya sentado en este país. Entonces, estas son algunas de los ejes principales que tenemos que ver. Y en términos de gasto público, es mentira que no hay recursos. Los recursos están. Lo que tenemos es que administrarlos correctamente.
¿Alguien quiere cerrar? No, simplemente decir que cuando ella habla de los recursos, cuando habla de la matriz energética, obviamente en los 90 sobraba energía, y si no había industrias. Entonces hoy, que podrían aprovechar esto. No, pero hoy que podrían pensar, justamente voy a eso, podrían pensar en un 2019, podrían pensar en un 2017, un 2018, con energía propia, lo que me parece que no tiene ninguno, es un proyecto de industrialización. Y por eso realmente lo de las energías les interesa muy poco. Por eso lo de IPF les interesa muy poco, porque realmente le va a dar una matriz energética a montones de empresas. Pero claro, si no tenés un proyecto industrialista. Ustedes se quedan en el tiempo, ustedes están en la prehistoria. Los chicos que tenían un año están igual que hace 11 años, ¿realmente dijiste eso? Lo que yo me pregunto es ¿qué hicieron desde este gobierno para la situación de estos chicos en la Argentina? Y vuelvo, ustedes están mirando para atrás y no están mirando para adelante. A nivel internacional lo que está pensando son energías renovables, ustedes siguen estando pensando en el hidrocarburo con vaca muerta y encima entregando nuestros recursos como lo hicieron durante toda la década kirchnerista, porque saquearon YPF. No, lo que te quiero decir, cuando me dices lo de la educación y vos aumentás y llevas el 6% de PIB de educación y seguís invirtiendo en educación y seguís abriendo escuelas, esos son hechos contundentes que no se pueden negar. O sea, digo, me parece que, puedo decir, reprocharnos todo lo que falta y está bien y tenés razón. Ahora, de que lo que se hizo bien, negar la parte que se hizo bien. Gracias a los dos por haber estado esta noche. En todo caso, Fernanda Reyes le explica atrás de cámara cómo viene la cosa para que pueda dormir esta noche. Aguilar, porque si no me imagina en 18 meses. En 18 meses me cambian el modelo. Dice. Pero si llega a Carrió, Fernanda Reyes. Seguramente corrupción no va a haber, eso te lo aseguro. Si no, como presidente o vino el presidente, Carrió, ministra de Economía. ¿Quién te dice? Gracias por haber estado acá. Bueno, hay encuestas que han circulado en los últimos días, se tiran con las encuestas. Scioli de un lado, Massa del otro, por ahí revolea alguna a una. ¿Quién miente con las encuestas? Y en este contexto, ¿influye o no influye el efecto Tinelli? A un año y medio de las elecciones presidenciales, la guerra de encuestas ya comenzó. Los principales candidatos encargan sondeos y los presentan como parte de su campaña. La mayoría de los consultores afirma que si las elecciones fueran hoy, Sergio Massa se impondría sobre Daniel Scioli por una diferencia de entre 5 y 8 puntos. Sin embargo, esta semana, un trabajo de Julio Aurelio ubicó por primera vez al gobernador bonaerense arriba del ex jefe de gabinete de Cristina. Según los números de Aurelio, Scioli encabeza las preferencias con un 20,9% de intención de voto, seguido por Massa con el 19,8% y por Mauricio Macri con el 14,3%. El estudio de Aresco generó sorpresa en el escenario preelectoral y generó críticas furiosas de sus colegas. Tendríamos que diferenciar entre encuestas y operaciones de prensa. Eso es una operación de prensa. De ninguna manera, es el único que lo dice, de ninguna manera puede haber modificado 11 puntos, 12 puntos que se llevaba Massa hace 30 días a Scioli y colocarse por encima de Massa. Esto no es así. A la discusión por encuestas verdaderas y falsas se suma ahora la influencia del regreso de Marcelo Tinelli a la televisión. Como si fuera un político más, el conductor de Showmatch volvió con guiños a Massa y Scioli y con dardos contra el kirchnerismo y el espacio del Frente Amplio UNEN. Que son como 550, que no saben... El otro día los de UNE hicieron un acto en un teatro, no entraban, en un momento le dijeron, había 22 que quedaron abajo, se abrazaron todos. ¿Puede haber un efecto Tinelli que llegue a impactar en la elección de 2015? ¿Se mantendrá la tendencia que muestran hoy las encuestas el año próximo? ¿O la suerte de los candidatos dependerá sobre todo de la marcha de la economía? Bien, ahí está planteado el tema, ¿no? ¿Realidad o medios? ¿Hoy importa más en los medios, la discusión política o la realidad de la economía? Están con nosotros Graciela Romer, socióloga, directora de Graciela Romer y Asociados, y Luis Costa, director de Ipsos, Mora y Araujo. Gracias a los dos por venir. No, gracias por la invitación. A ver, quisiera empezar por Luis, comentar la falta de gentileza, no empezar por la dama, pero bueno. No, me encanta eso. Perfecto, para darle la posibilidad después a Graciela que rebata. ¿Qué es lo que hoy influye en el electorado? ¿Influye esta realidad económica que claramente es muy distinta a lo de los años pasados? ¿O influye que se te tire de bomba a Tinelli con 20, 30 puntos de audiencia y le pega al gobierno, te levante a Massa y a Scioli y ningunea a UNEM? Bueno, mira, son temas que van en paralelo y hay muchas discusiones al respecto. El gran elector en Occidente, no solo en Argentina, sino en prácticamente todos los países de la mitad del planeta para este lado, la economía es un enorme lector. Es decir,
cómo la gente evalúa que va marchando la economía, más allá de la mirada de los especialistas económicos, es el que determina el modo en que valoran a quienes gobiernan y también el modo en que van a elegir a quién van a votar. Es decir, aquellos que estén gobernando, si están dialogando con un electorado que evalúa bien a la economía, que ellos están bien, bueno, a quien esté gobernando y a sus candidatos tienen más chances de tener un buen desempeño electoral. Así que ese es el primer gran elemento, y por eso en los últimos años, a pesar de que los niveles de preocupación por la inseguridad, que han estado entre 70 y 80%, y han estado estables los últimos 8 años, el único elemento que se ha movido es la percepción de la economía, el aumento de la inflación, claro. Bueno, ese elemento ha estado siempre tan alto, pero en realidad no ha modificado lo que se ha movido a los demás, y así han cambiado los resultados electorales. Sobre el impacto, las discusiones sobre el tema del uso de los medios para bajar o subir los candidatos, bueno, es un poco relativo, además tampoco hay ninguna evidencia científica de que el uso indiscriminado de las encuestas modifica el electorado. Nosotros entendemos que la verdadera clave para cuando algún episodio en los medios de comunicación tiene impacto, o el uso que podría llegar a tener algún tipo de personaje sobre algún político, necesita siempre sí o sí tener ya alguna situación a priori de imagen de la sociedad de ese candidato. Es decir, alguna acusación de algún político, algún uso de personaje va a ser exitoso si dialoga con una sociedad que ya de alguna manera... Ya el humor social lo está mirando con si coincide lo que se está diciendo con eso. Y al revés, viene para abajo ese político o lo termina de hundir un programa como el de Tinelli, si ya el humor social también lo está condenando por algún caso de corrupción o por alguna otra cosa. Necesita que el clima de opinión pública sea funcional a eso. En algunos episodios se trata de hacer eso y no es exitoso, y en otros sí. Lo interesante es analizar en qué momentos es exitoso, porque cuando es exitoso, por ejemplo, bueno, la economía no está bien si se hace contra el oficialismo, o hay una muy mala imagen de los oficialismos. El episodio con de Narváez hace muchos años coincidió en ese momento con una recesión económica profunda. Claro, con un gobierno muy desgastado por la crisis con el campo, y además con una situación económica evaluada prácticamente igual que ahora, y con una imagen de gobierno y una imagen de Cristina que en ese momento 20 puntos. Era, claro, que la bajilla, el piso histórico. Que ese es otro tema que tampoco quiero sacarle más tiempo a Graciela, pero decir, hoy está mejor Cristina que lo que está en el 2009. Claro, digamos, la economía ha bajado, está prácticamente al mismo nivel la evaluación que hace la gente de la economía en el 2008, 2009, pero Cristina no está al mismo nivel que el 2009 porque, bueno, ha tenido mucho más tiempo y muchos más años de alguna manera construir una situación de su imagen que ya te diría que, según nuestra visión, excede a las circunstancias, ¿no? Se ha transformado en un político que, bueno, ya la historia tendrá que juzgarla, ¿no? Pero bueno, queda 1 año y medio, a ver qué pasa. Graciela, empiezo por sí, la realidad, la economía o... Yo creo, comparto, yo creo que sobre una, digamos, una base, digamos, importante, determinada por los humores que produce una economía en expansión, una economía, digamos, en retracción, hay otros elementos. Yo creo que la realidad es un poco más compleja y está recorrida por segmentos, digamos. La sociedad cada vez está más fragmentada en términos de demanda. Entonces, si bien la economía es importante, hay otras cuestiones que además elecciones anteriores lo han demostrado. El tema seguridad es un tema importante, muy importante, y la seguridad hoy, si bien es cierto lo que planteaba en el sentido de que hace ya muchos años que la inseguridad es un reclamo, digamos, del ciudadano, y que aparece en la mayoría de las encuestas, ha cambiado de alguna manera el significado que la demanda por seguridad tiene hoy. Antes era el tema de controlar el robo, digamos, la delincuencia. Hoy es la sobrevivencia. Hoy el reclamo por la seguridad es el reclamo por la vida, y no es un dato menor. Y entonces tiene una incidencia muchísimo mayor, ¿no es cierto?, que la que tenía, digamos, años atrás. Mi impresión es que hay otro eje que es muy importante y que de alguna manera recorre un segmento importante de la población, que es el tema institucional. Hablábamos antes, por eso mi intervención y mi preocupación por el tema de la violencia. Estamos hoy en una sociedad
realmente en creciente fragmentación, con un descrédito institucional que realmente raya casi la anomia. El descrédito, digamos, y la falta de confianza en la justicia, digamos, en los parlamentos, ¿no es cierto? En ahora, cada uno de los eso no tiene que ver con la economía, porque en el 2011 estaba el caso Joclender, todas las acusaciones como hoy sobre el tema de la justicia, los políticos y demás, y Cristina ganó con el 54% de los votos porque la economía, aunque acumulaba un montón de problemas, creció, después pusieron una semana después ese el dólar, pero creció ese año 6-7%. Porque había y además porque hay otro elemento. Y el consumo creció más, creció 8%. La gente vota posibilidades, no solamente deseos, digamos, teóricos, ¿no es cierto?, y ofertas teóricas. En ese momento no existía, digamos, en el espectro opositor, la claridad que, por ejemplo, existe hoy a partir de un dato que para mí es importantísimo, y es que hoy tenemos un mapa electoral, un mapa, digamos, de demandas ciudadanas y digamos, un mapa político, mejor dicho, dividido en claramente 4 segmentos, ¿sí? Es importante UNEM, Macri, Massa efectivamente, y el oficialismo. El oficialismo que encarna, digamos, hoy un candidato que a todas luces, digamos, si hubiera una interna, la ganaría, que es Scioli, un peronismo opositor, digamos, que encarna o lidera Massa, y por otro lado, digamos, Macri, y este es más o menos el orden, digamos, en las encuestas de opinión, si bien las encuestas son muy cambiantes, es otro tema de los cuales quiero charlar un minutito, y por otro lado UNEN, que estaba muy disperso y que hoy ofrece una alternativa muy interesante. Por primera vez, los niveles de incertidumbre, ¿sí?, que presenta las elecciones 2015 son significativamente importantes. Primera cosa que sabemos, nadie gana en primera vuelta. Segunda cosa que sabemos es que en una segunda vuelta requiere de alguna manera de un sistema de alianzas y convergencias que a mí me preocupa mucho, porque las posibilidades, digamos, y la cultura del diálogo y la convergencia es muy baja en el Lo que no me quedó claro, y ahora les voy a preguntar por las encuestas en concreto, porque se están tirando con encuestas de uno y otro lado, pero lo que no me queda claro, entonces, ¿Tinelli influye o no influye? ¿O es simplemente una frutillita en un postre que ya está servido por la economía? No, creo que influye siempre y cuando haya un clima social que esté preparado para recibir críticas o humoradas sobre los políticos. Sí, influye en otro aspecto. No, si el clima económico hubiera una recepción muy alta, habría que ver inclusive si Tinelli no estuvo con el humor político. Haría el programa. Pero además, ¿qué quiere decir si influye? ¿Influye en qué? Influye en aumentar el nivel de conocimiento. Bueno, en terminar de instalar a Scioli y a Massa, pero es que es importante en bajar a UNEN o en instalar a Macri, por supuesto, en ese sentido, en terminar de hundir a algún funcionario de gobierno. En ese sentido, por supuesto, tiene influencia, y en ese sentido tiene poder político, creo yo. Otra cosa muy distinta es influye directamente sobre el criterio decisional de decisión del votante. Y yo creo que ahí comparto, en el sentido de que lo que puede hacer un medio de comunicación, puede ser, de alguna manera, instalar un tema, imponer de alguna manera una agenda, pero no influye directamente sobre la decisión de el votante. Y en ese sentido, Tinelli, hay otro elemento donde influye, a mi modo de ver, muy negativamente, y es que en la lógica de, digamos, en este maridaje entre los políticos que buscan programas de alto rating, ¿no es cierto?, como los de Tinelli, que tiene 30 puntos de rating, es aproximadamente 3 millones de personas. En capital de Gran Buenos Aires. Por eso, 3 millones de personas, no importa, pero son mucho más. Sí, se proyecta más en el país. Quiero decir, 3 millones de personas, tenemos 27 millones, el padrón electoral es de 27 millones, 25 millones, estamos hablando casi del 10% del electorado, no es un dato menor. Ahora, donde yo creo que influye y negativamente es que en este maridaje de políticos que buscan esos espacios justamente para posicionarse, terminan subordinándose la política a la lógica, digamos, televisiva. Y esto realmente profundiza la merma, ¿no es cierto?, de confianza en la dirigencia política. Eso y es el fenómeno, por eso es el fenómeno de lo llamado tinalización de la política. A ver, ¿no? Diego Genuvo, hoy salió nuevamente a la cancha con todo Scioli, se reunió con un gobernador. Scioli tuvo varias reuniones, hoy sí estuvo reunido con Francisco Pérez, fue uno, y también con Gioja, ¿no? Gioja, sobre todo ahora tratando de aglutinar nuevamente al peronismo. La semana que viene se elige el presidente del PJ, y entonces Gioja, después de que se recuperó del accidente que tuvo, está muy fuerte con definiciones. Una de ellas es esta: Scioli es el dirigente más posicionado para ganar la candidatura presidencial en las primarias del Frente para la Victoria.
tantas cosas pasan que puede ser posible que Massa retorne al partido. Dijo varias cosas Gioja, Scioli el mejor posicionado, Massa puede volver y Cristina es la conductora sin dudas, dijo hoy Gioja hablando por radio. Es el típico gobernador como otros que están buscando un liderazgo político. Es decir, están buscando o en Scioli o en Massa o en quien sea. Es decir, ninguno, un peronista va a ir, gobernador, intendente, va a ir a la elección del 2015 para perder. Entonces necesitan ir con alguien arriba en la boleta. Están buscando la unidad porque, justamente por lo que planteaba antes, la fragmentación de la oferta electoral para el 2015 es tan significativa que va a haber segunda vuelta y es necesario alianzas en la segunda vuelta. Y eso es lo que está buscando, me parece a mí, dirigentes como Gioja, ¿no? Simplemente en este contexto les pregunto y lo respondemos después de la tanda. Bueno, ¿quién miente? ¿Quién miente con las encuestas? Poneme simplemente un toque del tuit de Vudú, porque también apareció, así como apareció Scioli, apareció Vudú, pero me parece que... tiene muchos seguidores, claro, Vudú, ¿no? La reacción es distinta a la que genera Scioli hoy Vudú. ¿Qué dijo? Dijo feliz Día del Trabajador y después se hizo una reivindicación de, por supuesto, la década kirchnerista, pero tuvo muchas respuestas que las puedes ver en Twitter. Es decir, que la gente lo bardeaba. Hoy justo apareció. Algunos le agradecían su presencia, ¿no? Pero hacía mucho que no tuiteaba. Tanda cortita y volvemos. ¿Quién miente con las encuestas? No te vayas. ¿Sabías que entre los 40 y los 70 perdés en promedio el 24% de masa muscular y con ella tu fuerza? Por eso desarrollamos el nuevo Ensure Advance. Contiene proteínas, vitamina D y es el único con HMB que potencia la fórmula especialmente para tus músculos. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para vos. Y para disfrutar en cualquier momento del día, nuevo Ensure Plus Drink, energía, fuerza y salud. O sea, yo ahora estoy en la disyuntiva si alguna vez podría hacer algo que me guste más. Toda la gente que yo conozco, amigos, gente, todos te hablan de la mega planta, la llaman. La mega planta. Fue un quiebre increíble, además de convencerme a mí y convencer al resto de la gente que nosotros lo podíamos hacer, ¿no? Porque realmente es de una magnitud increíble, ¿no? Ojalá pueda hacer algo más grande todavía. Pero no sé si voy a poder. Pero por lo menos lo hice una vez. Un sueño. Soy Pablo Bassi y trabajo en el kilómetro 8010 de Techint. Muy bien, gracias. Tengo tus resultados. Tenés un poquito elevado el colesterol. Ah, bueno, nada más. No, nada más. Haciendo una actividad física regularmente, manteniendo una alimentación saludable y el complemento de una cápsula de Regulip 1000 al día, cuidar tu colesterol es mucho más simple. Ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos en forma natural, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Regulip 1000 de Laboratorios Rafo. ¿Sabías que entre los 40 y los 70 perdés en promedio el 24% de masa muscular y con ella tu fuerza? Por eso desarrollamos el nuevo Ensure Advance. Contiene proteínas, vitamina D y es el único con HMB que potencia la fórmula especialmente para tus músculos. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para vos. Y para disfrutar en cualquier momento del día, nuevo Ensure Plus Drink, energía, fuerza y salud. ¿En serio, Loli? Sí, me encanta, ya lo pongo. Ah, se ve increíble. Sí, yo también le hice caso a Juli y contraté triple pack de Telecentro que viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Así que ya sabes, este año voy a estar alentando a los bombonazos argentinos en Brasil como si estuvieran jugando en casa. Es así, los que saben, eligen Telecentro. Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro.
Bien, seguimos en Plan M. A ver, para cerrar, Luis Costa, de Ipsos, Mora y Araujo, ¿quién miente con las encuestas, digamos? Porque hay encuestas que lo dan primero a Massa, una mayoría, pero también hay alguna otra encuesta que lo da arriba a Scioli. Hay encuestas que los dan creciendo a Macri y al espacio UNEN, aunque de atrás lo dan creciendo. ¿Qué está pasando con ese escenario electoral? A ver, obviamente que solo te puedo contestar sobre los números nuestros, ¿no? Yo no miento. Sí, además, bueno, me parece que no hace falta demasiados detalles. Sí, nosotros lo vemos por ahora a Massa con una ventaja. El último número que nosotros teníamos era de 11 puntos de ventaja, digamos, con él con 35 puntos y con Scioli con 24, pero lo último que estuve viendo de adelanto me parece que esa distancia se ha cortado un poco. Estaría tercero Macri, alrededor de 14-15 puntos. Y después, bueno, lo que decía Graciela, el tema es que todo lo que uno medía separado, abajo, que estaba de UNEN, ahora hay que ver cómo se reconvierte eso para la gente, y ahí está la estrategia, el desafío más grande que tiene UNEN, es a ver si logra mostrar unidad y que por lo tanto esos votos separados se junten o no, y después qué pasa también con respecto al peronismo, porque los dos que van primero, si bien uno los describiría como peronistas, en realidad deberían ser eso. Scioli tiene, que también lo decíamos con Graciela recién, Scioli tiene un voto muy K y Massa tiene todavía un poco de voto K, pero tiene un voto opositor. Entonces hay que ver ahí también cómo resuelve. ¿Quién tiene más espacio para la victoria? Claro, y para crecer o para perder también, ¿no? Sí, y además qué pasa con el concepto de kirchnerismo como tal. Porque nosotros hoy decimos que Scioli tiene un voto K, pero el voto K, no solamente que los políticos K quedan huérfanos en el 2015, sino que el electorado K también queda sin gente a quien votar. Voy a tratar de ser sintética, sí. Digo, Massa está mostrando que tiene, de todos los que acabamos de plantear, tal vez el techo más bajo y estable, porque lo que ha sucedido efectivamente es que después de su triunfo, digamos, pegó un salto importante, ha bajado, y esto de alguna manera lo ha apareado o lo ha acercado más a Scioli. Scioli tiene de alguna manera el desafío de, tiene un 25%, 30% consolidado, digamos, de cristinismo, pero no llega, tiene que expandirse y crecer, para lo cual tiene que ser un equilibrio entre ser frente para la victoria y capturar sectores medios inhóspitos. Y por otro lado hay una cosa que es muy importante: UNEN, la existencia de UNEN como alternativa también quita votos, digamos, a un voto que iba a Massa. Voto no kirchnerista. Exactamente, que no tenía otra opción ganadora que la de Massa, ¿no? Gracias a los dos por haber estado esta noche en Plan M. Esta noche en Plan M te contamos qué va a pasar con la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, con las asignaciones familiares, si puede haber o no algún plus para los jubilados antes de septiembre, los desafíos que tiene Cristina y el ultimátum que le han dado a la presidenta, no solamente Moyano, sino también en los gremios kirchneristas. También te mostramos un debate entre la economista de Carrió, porque así la presenta Lelita Carrió por estos días, y un empresario kirchnerista, y las pesadillas que tienen los empresarios kirchneristas si algún dirigente de la oposición es gobierno en diciembre del 2015. Y el efecto Tinelli, te contamos a través de dos consultores políticos que no es tan relevante como creen o temen algunos en la Casa Rosada el efecto Tinelli, y que en todo caso la presidenta debiera ocuparse en los próximos meses de la realidad económica, que tiene mucha más influencia en las encuestas electorales que el efecto de Marcelo Tinelli. En la Argentina, como te digo todos los días, siempre pasa de todo, y mañana, aunque es feriado, también muy probablemente pasen muchas cosas, así que te espero a las 9 de la noche en punto, noche de picada con periodistas, noche de viernes. Quédense en Canal 26, que ya llega al aire del 26 María O'Donnell con 50 minutos. Chau, pásenla bien.